Su verdad, verdad y su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores, mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, gracias por ser parte de nuestra familia. Estamos sumamente felices de que usted nos permita entrar en su hogar. Bienvenida, Vivian, querida. Hola, Benito, señores. Estamos en septiembre y en este mes hemos decidido traerle unos programas, señores, que usted no se puede perder ni uno. Si usted se lo pierde en la televisión, vaya y búsquelo en YouTube, compártalo. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de sanación intergeneracional y pecados ancestrales. Cuente mucho de eso, Benito. Miren, es un tema sumamente espinoso porque nosotros los católicos, por unas buenas décadas, hemos estado muy mal informados. Mal informados, pero también un poco contaminados de ciertas doctrinas no católicas. Señores, la generación de hoy en día cree fielmente de que muchos de los males que yo estoy viviendo se deben al pecado de mis padres, de mis abuelos y de los padres de mis abuelos. ¿Por qué yo estoy sufriendo de esta manera en que estoy padeciendo este estancamiento, en que yo cometo un error tras otro error, o que yo soy medio vago, o que no echo para adelante, o que yo soy infiel? O temas de algún tipo de adicciones también en muchas ocasiones. Soy alcohólico. Hoy el Padre Jacobo Lama nos trae un poquito de luz. Así es. El Padre Jacobo nos dice en blanco y negro que las doctrinas de la Iglesia nos enseñan mucho sobre mi pecado personal y cómo yo puedo romper con esas situaciones del pasado. Porque lo más fácil que hay es yo decir, mi papá era de tal manera, mi abuelo se comportó de esta, y los 14, 15 hijos que tuvo en la calle, yo voy a copiar ese ejemplo. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Siguen sus huellas, quiere eso para usted. ¿Cómo podemos crear un precedente de que yo aquí hice un nuevo comienzo? Así como nos prometió Jesucristo, yo empecé todo nuevo. Totalmente. Y tenemos una segunda parte del programa en donde vamos a hablar de un actor en ese segmento tan precioso que es el verdadero camino a la vida. Gente que de alguna manera en el ámbito donde se desarrolló, pues llegó a ser famosa. En este caso vamos a hablar del actor de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, Alex Guinness. Vamos a ver sobre cómo fue esa conversión de él al catolicismo. Así que este programa está precioso de principio a fin. Queremos dejarlos al final de esta bienvenida con algo que sucedió en nuestro país. Ustedes saben que somos de los pocos países que hemos logrado que el aborto esté totalmente penalizado de cualquier forma. Hay una institución que es el Foro de Mujeres por la Vida y la Familia, FOMODEVI, que dirige nuestra hermana Damaris Patrocinio, que hizo un reconocimiento a los diputados salientes que defendieron la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vamos a ver un poquito de esa actividad tan preciosa para seguir emulando a los nuevos diputados y senadores que están llegando a nuestro Congreso, para que sigamos defendiéndole, que seamos un país con verdaderos valores cristianos. Que el Señor le bendiga y bienvenidos a Siguiendo sus Huellas.
Bienvenidos a un Sin Rodeo sumamente especial porque es la primera vez que tenemos al Padre Jacobo Lama con nosotros en su rol de reverendísimo. Padre Jacobo, bienvenido a Siguiendo sus Gracias, Huellas. Benito, de verdad, por la invitación, aunque no es la primera vez que estoy en el programa. Como No. sacerdote, sí. Como sacerdote, ahora tenemos otra jerarquía. Bueno. En verdad, muy agradecido de que esté con nosotros, Padre, y feliz. En verdad que sí, feliz. Qué bueno, qué bueno. Para mí también es una alegría poder compartir de nuevo con ustedes aquí en Siguiendo sus Huellas. Padre, tenemos una pequeña situación, un pequeño choque entre lo que nosotros, el pueblo, creemos, lo que por años, por décadas, hemos estado con este... ¿Cómo lo explico sin que mis adentros se compliquen mucho? Señores, la sanación intergeneracional y lo que es la liberación de pecados de mis antepasados es algo que nuestra iglesia cada día más se confunde y nuestro pueblo se confunde mucho, Padre. Y yo creo que la primera pregunta que debiera hacer, ¿qué es eso? ¿La sanación intergeneracional existe realmente? La Iglesia Católica en su doctrina no tiene absolutamente nada definido en cuanto a esto, en sanación intergeneracional, oficialmente hablando. Sí ha habido pronunciamientos de conferencias episcopales, por ejemplo, la de Francia y la de Polonia se pronunciaron al respecto, pero a nivel, vamos a decir, emanado directamente de la Santa Sede, no hay nada, no está en el catecismo, no se enseña. Esto es una doctrina que es más bien de origen protestante. Y ahí es que me preocupa porque realmente es algo que se ha ido metiendo poquito a poquito, suena muy piadoso, suena muy bueno, pero al mismo tiempo ha ido desplazando algo que sí nosotros los católicos creemos y deberíamos recuperar en cierto sentido porque se ha ido perdiendo en muchas partes, que es la oración por los difuntos. Muy bien. Entonces, nosotros los católicos creemos en que existe el purgatorio como ese estado en el cual las almas de los justos que mueren sin llegar a la perfección de la purificación, o digamos que están perfectamente ya dispuestas para contemplar a Dios, pues pasan un tiempo en este estado de purificación hasta que logren llegar a ver, a contemplar a Dios. Y eso quiere decir que el que va al purgatorio, pues va al cielo. No va inmediatamente, pero va al cielo. Entonces, nosotros como que hemos obviado un poco esto, este deseo de querer orar por los difuntos, una oración comunitaria, y nos hemos enfocado en algo particular, nos hemos enfocado en lo que me afecta a mí, lo que me perjudica a mí. En lo que yo heredo por Que parte si de yo mis heredo, que si lo ascendentes. que me está pasando ahora es culpa de algo que hizo mi papá, de algo que hizo mi abuelo, de algo que hizo mi bisabuelo, quién sabe qué, si alguno de ellos hizo algún pacto con una bruja, yo no sé, cosas que tú escuchas. Y me preocupa. Ahora, ¿de dónde viene esto? La pregunta, bueno, los que predican la famosa sanación intergeneracional se basan en una cita del libro del Éxodo, que es justamente cuando el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. Y es que, por ejemplo, aquí lo tengo, que dice, cuando está hablando del mandamiento en contra de la idolatría, de que no tendrás otros dioses delante de mí, justamente en el versículo 5, el capítulo 20 del Éxodo dice, no te postrarás ante ellos ni le darás culto, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian, pero tengo misericordia por 1000 generaciones. Entonces, hemos querido tomar esto y aplicarlo general. Y de lo que está hablando aquí el texto es del pecado de idolatría. Oh. Exactamente, del pecado de idolatría. Puntualmente. Que es ese pecado el que el Señor castiga por tantas generaciones. Habría que ver hasta qué punto, y esto tiene un sentido en el momento en el que el Señor lo dice, porque el pueblo estaba metido en un contexto que estaba rodeado de pueblos que eran idólatras, que tenían una serie de dioses, y el mismo pueblo de Israel se vio tentado muchas veces y cayó en la tentación de adorar otros dioses. Padre Jacobo, ahí le voy a hacer una paradita para que usted me aclare esto. Pero si nosotros, los países latinoamericanos, que somos tan santeros, a veces tenemos ahí en la casa a la abuela, a la mamá, a la tía, que tiene un altar, y no necesariamente un altar de santos venerados, sino un santo, usted sabe cómo. Claro. Eso no es lo que llamamos la idolatría. Se cae en idolatría porque idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier cosa. O sea, y darle ese culto, esa importancia, que es la importancia, el culto, la adoración que le damos a Dios. Obviamente que en este caso pudiéramos decir que esto responde a un contexto, pero también
si nosotros negamos que Dios pueda perdonar y liberar realmente, romper la atadura del pecado a una persona que verdaderamente se arrepiente, pues entonces vana sería nuestra fe, porque entonces no creemos en un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso y justo, pero eso de que hay una atadura que no se rompe y se queda por generaciones, no nos hace sentido. Y es tanto así que, por ejemplo, el profeta Ezequiel trata el tema. Antes de entrar incluso en Jesucristo, que entonces tú dices, pero ¿y cómo es que tratan una cosa? Yo aquí, por ejemplo, también lo tengo, justamente Ezequiel, en el capítulo 18, va a decir, el que peca es el que morirá. Capítulo 18, versículo 20, a partir del 20 estoy leyendo. Sí. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre cargará con la culpa del hijo. El inocente será tratado conforme a su inocencia y el malvado conforme a su maldad. Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos, por la justicia que ha practicado vivirá. O sea, y uno puede leer el capítulo completo porque habla de la responsabilidad personal. Hasta ahí, mire, está maravilloso porque ahí viene mi pregunta y quiero que vea, yo soy el pueblo ignorante. ¿No es una propia culpa la que hace mi destino? Yo elegí esta situación de vida y le estoy diciendo al mundo, yo soy así porque el mundo me ha hecho de esta manera. Realmente nosotros de alguna manera somos nuestros propios jueces, podemos verlo así, porque si bien el Señor es el juez perfecto, no es que Él me condena, soy yo que me condeno. Muy bien. Y yo mismo, está en mi poder condenarme o salvarme, porque ya, como que dice, las cartas están puestas sobre la mesa. Jesucristo ya ofreció el último sacrificio, pero está en mí aceptarlo o no. ¿Dónde cae la responsabilidad personal ahí, padre? Ahí, claro, hay un tema de conciencia, de que si yo estoy claro de que lo que estoy haciendo está mal, o sea, ahí entra el tema de la gravedad del pecado, el conocimiento de la materia grave de lo que yo estoy haciendo. O sea, para que sea pecado mortal, se tienen que cumplir estas condiciones, pero no siempre se cumplen. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí, Benito? Que yo estoy viendo que muchas parroquias, en nuestras parroquias, están incluso poniendo intenciones de misa por la liberación intergeneracional de mi familia. En vez de ofrecerla por las almas del purgatorio de la familia, di que por la liberación intergeneracional. Pero eso es como diciendo, para yo liberarme, es una cosa como muy egoísta de mí, porque yo estoy orando por eso porque me afecta a mí. Exactamente. Y eso no es católico. El yo. Eso no es católico. Nosotros no oramos así. Entonces me preocupa porque estoy viendo que cada vez lo escucho, incluso me ponen en una intención de misa a mí, y yo nada más digo en misa, bueno Señor, por todas las intenciones que han puesto, menos por esa. Porque de verdad, o sea, no me hace sentido. Y el mismo Jesucristo va a reconocer también, tú recuerdas el pasaje de la curación del ciego de nacimiento, que le estaban preguntando que por qué era ciego. ¿Sus pecados o lo de sus padres? Exacto, que si era ciego por los pecados de los padres. Y él dice, y el Señor lo responde, ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino para que se manifestaran en él las obras de Dios. O sea, nosotros hemos estado cayendo, y a mí me da mucha pena porque hay sacerdotes que son muy buenos sacerdotes, sin embargo también están enseñando esto. En vez de enseñar lo que la iglesia tiene que enseñar, porque yo no enseño, y eso te lo digo, Benito, yo no enseño una doctrina mía. Yo no puedo como sacerdote enseñar una doctrina mía. Tengo que enseñar lo que la iglesia enseña. Amén. Aunque aparezca alguno que no esté de acuerdo, que es lamentable, pero es que yo no puedo enseñar lo que yo pienso. Tengo que enseñar lo que la iglesia tiene claro. Y la iglesia eso es lo que enseña. Precioso, Padre Jacobo. Vamos a tomar ahora un pequeño extracto. Se lo pedimos que lo busque porque, óigame, el católico necesita esto. Necesita escudriñar las escrituras, pero también ilustrarse de los dogmas, de todo lo que es la enseñanza de nuestra iglesia. Este es el padre Rogelio Alcántara Mendoza, un padre muy conocido en México. Y escucha muy bien lo que el padre dice. Los males que padecen actualmente las personas, ya sean psíquicos, morales, espirituales y corporales, tienen una causa en sus antepasados. La persona actual sería como el último eslabón de una cadena, por donde van pasando los males que llegan a ella. El padre ahí está haciendo lo que es un avocatus diaboli. Lo que creen algunas personas. Señores, no podemos seguir transmitiendo lo que fulanito piensa, lo que Perencejito dice, como algo bueno y válido. Vámonos a las escrituras, pero vamos también
a la iglesia, lo que la iglesia nos transmite. Y ahí viene la pregunta, padre. Si el pecado tiene dos partecitas, lo que es la pena y la culpa, ¿por qué yo como persona no estoy dándome cuenta hoy en día de que cometo el pecado? Esa culpa me corresponde a mí corregirla por medio a la pena. A ver, exacto. El pecado tiene sus consecuencias, eso es evidente. O sea, lo que yo pueda hacer hoy, el pecado que yo pueda cometer, tiene con sus consecuencias a nivel espiritual, a nivel material, o sea, dependiendo del pecado también. Por eso en la iglesia también tiene la doctrina de las indulgencias, que de eso se ha hablado mucho. Incluso fue una de las doctrinas por las cuales Martín Lutero entró en crisis y todo el tema aquel de que se vendían indulgencias. Porque hay que entender qué significa aquello. Porque claro, el pecado, vamos a suponer, Benito, tú vienes donde mí a confesarte y me dices tus pecados, yo te absuelvo. Ya el Señor te perdonó. Pero esa consecuencia del pecado, que implica una pena temporal en el purgatorio, que de eso es que estamos hablando, esa pena temporal tú la puedes reducir según los actos de piedad, de misericordia que tú realices, que son las indulgencias parciales, porque te vas reduciendo el tiempo. Pero luego entonces está la indulgencia plenaria, que se concede, el Papa es quien lo tiene por el tema del poder de las llaves, ¿no? De Pedro. Y los sacerdotes, también los obispos, conceden indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es que toda la pena temporal, todo ese tiempo que tú pudieras estar en el purgatorio, te lo quitan. Por la gracia divina. Por ejemplo, cuando yo celebré mi primera misa ahora en el Buen Pastor, ese día todo el que asistía a la misa y oraba por las intenciones del Papa, se confesaba y recibía la comunión, recibía la indulgencia plenaria. O sea que en ese momento, pues, si tú te confesabas, todas las penas que pudieras tener por esos pecados temporales, pues se te remitían, se te quitaban. Y la iglesia otorga eso de 1000 maneras. Hay un manual de indulgencias inclusive que te dice muchas maneras de obtener tanto la indulgencia plenaria como la parcial. Por la indulgencia, ¿no estaría el pueblo cometiendo el pequeño error de hacer una símil con la liberación de los pecados, de romper esa cadena? Lo que pasa es que son cosas totalmente... La visión es diferente, incluso la visión teológica es diferente. Esto es el pecado que yo cometo, yo rompo con el tema de la pena que yo pudiera tener como consecuencia de ese pecado. Es algo personal, aunque la consecuencia material podrá... Porque si yo mato a una persona, ya maté a la persona, esa es la consecuencia material, ya ahí yo no puedo hacer más nada. Y eso quedará. Ahora bien, eso de que una atadura que depende de un pecado que yo cometí le va a afectar a un familiar mío, ahí es que está el problema, porque el Señor lo acabamos de leer en Ezequiel. O sea, lo que yo cometo, yo soy el que respondo. Es mi responsabilidad. El pecado mío es mío, no es de otro. Tú no te puedo echar la culpa a ti de un pecado que yo cometí, a no ser que tú y yo seamos cómplices en el pecado. O sea, ahí es que está el tema. Entonces, a veces eso lo hemos querido como disfrazar, de decir, no, porque entonces, y eso, como te dije, viene de los protestantes. Ellos se ponen a hacer incluso grupos de oración en los cuales oran por ese tipo de liberación. Pero ellos no creen ni en el purgatorio, ellos no creen en nada de esto, que el Señor sí claramente lo establece. Pero sí quieren ahora creer en esto. Pero es una visión, como te decía, egoísta, antropocéntrica, vista desde lo que me beneficia a mí. El hombre, el yo. Y tú sabes lo bueno que es tú orar por la liberación de las almas del purgatorio, porque si tú metes a un alma del purgatorio en el cielo, como me decía el otro día una persona, tú te ganaste un santo que va a interceder por ti ante Jesús. O sea, piensa esto, si tú liberas un alma del purgatorio, porque también nosotros podemos liberar las almas del purgatorio ofreciendo la indulgencia por ellos, sacando almas del purgatorio. Recientemente escuché una prédica preciosa sobre eso. Entonces yo puedo con eso ganarme un amigo más en el cielo que va también a interceder por mí, Amén. Que va a orar por mí. Esas son cosas que tampoco le estamos pensando. Nos quedamos nada más como en la materialidad de que, ay, que sí, que yo tengo un dolor aquí, que eso es culpa de nosotros. Si usted tiene un dolor, vaya y revísese, vaya al médico, verifique, y si hay algo espiritual, que puede ser, también se puede consultar un exorcista, pero eso de estar pensando en ataduras que vienen desde el pasado, realmente eso no Padre, es una doctrina de la iglesia. Mire, Padre Jacobo, querido, vamos a hablar de algo, vamos a aterrizarlo ya a mi yo del día de hoy. Mi papá fue alcohólico, mi papá fue mujeriego, mi abuelo fue drogadicta. Se pasó a segunda y a tercera generación. Estamos hablando de un problema psicológico Claro. y físico
que ya sea por la transmisión genética, el papá, mi papá, no estoy hablando de mi papá, gracias, bueno, no puedo, pero me gusta hablar siempre en primera persona. El tema de que mi padre, alcohólico, me transmitió a mí la enseñanza. Es un pecado. ¿Cómo yo relaciono esta situación a lo que estamos tratando ahora y que la gente entienda de que esa transmisión de costumbres, de maneras, de formas, de maltrato, inclusive en la familia, no tiene que ver con ese eslabón que hay que romper, sino del pecado particular y puntual de una persona? Claro, porque ahí hay un tema de malformación de la conciencia también. O sea, porque el tema aquí es yo darme cuenta de qué está bien y qué está mal. Entonces, si tú recuerdas que a uno le decían de niño, tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es pero malo. muy bien. ¿Verdad? Que eso uno se lo decían de niño, Pero como para que muy uno aprendiera claro. lo que es bueno y lo que es malo. Si tú creciste viendo aquello y entendiste que eso estaba bien, y no te quedes solo en el caso tuyo, porque, por ejemplo, lo mismo que pasa con personas que son producto de una violación, que después terminan siendo violadores homosexuales algunos. O sea, hay una serie de cosas que dependen de un hecho en su vida que los marcó de mala manera. Y ya eso es un tema que cada quien tiene que trabajar, que cada quien tiene que liberarse de alguna forma de esa situación. Pero eso se trabaja, como bien decías, a nivel psicológico, pero también a nivel espiritual. Eso es cierto. Ahora, lo que yo no puedo llegar a pensar, que esto es un tema de que hay una atadura de un pecado original, el único pecado, y valga que qué bueno que dije pecado original, que ha hecho consecuencia en la naturaleza humana ha sido el pecado original, que se borra con el bautismo. Pero después ningún otro pecado se hereda, o la consecuencia del pecado en este caso, que es la que heredamos del pecado original. O sea, ¿hay una fórmula puntual, y disculpe, padre, para que hay tantas situaciones hoy de violación, que yo pueda romper ese yo que está maltratado porque mi papá ese pecado me lo transmitió a mi papá? Porque no que te transmitió el pecado, más bien que tú entendiste que esa situación era algo que se podía hacer y tú lo repetiste, pero no fue que te lo transmitió. Porque transmitió, eso suena como que fue algo que yo heredé de él. No, yo no quiero lo heredé usar las directamente. palabras puntuales de cómo lo vemos hoy en día. Bueno, es un tema, como decía, que tiene que trabajarse, cada quien lo tiene que trabajar, porque es que, y te lo pongo fácil, para no llegar a ese extremo, hay hijos que superan a sus padres en muchas cosas. Por ejemplo, hay hijos, así como hay hijos, por ejemplo, que si tienen un tema de un padre que no se ocupa, una madre que tal vez, no sé, quedan ahí, hay otros que al contrario, se dan cuenta de eso y superan esa realidad, superan a sus padres, que si mi papá no fue a la universidad, yo sí voy a la universidad, que si mi papá no fue exitoso en los negocios, yo sí soy exitoso en los negocios, que si mi papá no logró superarse en la vida y tener fuentes de ingresos estables, yo sí lo logro y hasta puedo ayudarlo a él. Que mi papá tuvo 15 muchachos en la calle, yo no pero lo yo hago. no. Exactamente. Porque nosotros podemos cambiar. Nosotros somos, decía, que esto tal vez sonará un poco no tan cristiano, de que somos arquitectos de nuestro destino. Sí lo somos, pero yo a esto le agrego, le agrego a esto, somos arquitectos de nuestro destino, pero el plano lo hace Dios. Así es. Y nosotros lo seguimos. Claro, la decisión es nuestra. Porque el tema también ahí entra mucho, el tema de la voluntad de Dios, ¿sabe? Porque mucha gente dice, no, porque todo en el mundo, todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Y yo digo, no. Qué cómodo. No es cierto, porque nosotros a veces no dejamos a Dios hacer su voluntad, queremos hacer la nuestra. Queremos hacer lo que nosotros entendemos que es lo correcto y sin embargo no dejamos que Dios sea Dios. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, de verdad. Yo creo que se ha podido aclarar un poco el tema porque tenemos que ir rompiendo. Y yo le digo a esa gente que, por ejemplo, ora por esta intención y pone misas, intenciones y cosas de esas, que cambie el lenguaje. Muy bien. Porque yo no es que estoy diciendo ahora no, porque yo sé que hay gente que se preocupa por sus antepasados y eso es católico, eso es cristiano, eso es bueno. Pero no es que vamos a orar por sanación intergeneracional ni por los pecados de mis ancestros. Vamos a orar por las almas del purgatorio de mi familia, por ejemplo, o por todas las almas del purgatorio, pero no estar con esa actitud de que me afecta a mí directamente. Preocúpate por ellos, porque si tú te preocupas realmente por ellos y si tú logras que ellos puedan contemplar a Dios lo antes posible, alguno que todavía esté o que no esté contemplando a Dios, pues quién sabe, tienes tú otro intercesor en el cielo. Voy a tomar eso como punto de partida, lo anterior, justo la línea anterior.
¿Cuántas generaciones pagan el pecado de mis papás, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, según la Biblia? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que habíamos hablado... Ahí vamos al principio. Habíamos hablado del tema del mandamiento contra la idolatría en el libro del Éxodo, ¿no? Y el contexto en el cual ese mandamiento se establece. Que Dios es un Dios celoso que castiga hasta la 4ª generación. Sí. Pero dice, el pecado de la idolatría no está hablando a nivel general. Solamente la idolatría. Solo la idolatría está en Éxodo 20. Pues entonces vamos, ese lo quería recalcar porque es lo Pero que también hay que importante. verlo en el contexto del momento, porque tú sabes que la ley, Jesucristo vino a darle plenitud. Hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, principalmente en los libros de leyes, que son Éxodo, Levítico, el Deuteronomio, que de alguna manera Jesucristo vino a darle un sentido como más profundo, más pleno. Y Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, es a través de mí que ustedes van a conocer a Dios. Y nos enseña a llamar a Dios Padre. La visión de Dios en el Antiguo Testamento todavía no se entendía de esta manera. Y es porque el pueblo tampoco lo podía entender, porque también tenemos que entender eso. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Que lo que Dios está diciendo del pecado de la idolatría ya no es válido. No estoy diciendo esto, porque la ley sigue siendo la ley de Dios, aunque tiene sus entendidos ya desde una visión cristiana. Pero nosotros no podemos querer aplicar este precepto de que castiga hasta la 4ª generación todo. Estamos hablando del pecado de idolatría. Y ahí viene el por qué vuelvo y hice énfasis en esto que al principio lo tocamos. ¿Puedo yo confesar que mi mamá o mi papá o mi tía era bruja, era un brujo? Que el único que puede confesar es la persona que comete el pecado. Pero que se leía las cartas, que se leía la baraja, la vela, eso me afecta a mí. Tú puedes orar por el alma de ese antepasado tuyo que tú no sabes si está en el infierno, si está en el cielo, si está todavía en el purgatorio, tú no lo sabes. Tú le pides a Dios que si está en el purgatorio pueda salir de ese estado de purificación para que lo pueda ver. Si está en el infierno, porque hay gente que piensa que no hay nadie en el infierno, yo no puedo decir eso porque la iglesia es muy clara con esa doctrina. Claro que para ir al infierno hay que tener un rechazo total a Dios, y como nos acogemos a su misericordia, nosotros no sabemos. Lo que la iglesia sí sabe es que puede afirmar cuando alguien está en el cielo. Lo que la iglesia no puede afirmar nunca es que alguien se condenó. Pero sí puede afirmar que alguien está en el cielo, porque cuando se canoniza a un santo, eso es lo que se hace, afirmar que está en el cielo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que lo único que tú puedes hacer es orar por esa situación, pero no verlo como que eso te está afectando a ti. Ahora, si tú psicológicamente lo entiendes así, cuando viene a ver termina afectándote, pero ya por un tema psicológico, no por un tema espiritual. Ese punto. Para terminar, Padre Jacobo, muy frecuentemente escuchamos hablar de la influencia intergeneracional, del aspecto humano. ¿No es algo mucho más palpable que una influencia espiritual? La influencia que los padres o inclusive tíos, algún familiar ha tenido hacia mí, más que el tema espiritual. Bueno, influencia, nosotros podemos tener influencia de todas partes. Ahora se usa mucho el término también influencer, porque hay muchos influencers que lo que hacen es influenciar a los demás a comprar algo, a hacer algo. Por eso tenemos gente que vive de eso, que hasta le pagan publicidad para poder vender productos. Pero desde el punto de vista intergeneracional, que ahorita lo veíamos con los padres, de la actitud del alcoholismo. La influencia puede ser positiva como negativa, eso es normal, pero es una influencia del contacto que yo tuve con esa persona durante esa persona vivió. Si, por ejemplo, mi abuelo, mi papá o mi bisabuela, yo tuve la gracia de conocer a mi bisabuela, por ejemplo, que tuvo una gran influencia positiva en mí, y yo lo reconozco. Pero así como hay influencias positivas, pueden haber influencias negativas. Entonces, es un tema aquí que yo creo que también hay que aplicar la famosa frase de coge y deja, toma y deja. Toma y deja. Porque uno no puede quedarse con todo. O sea, hay cosas que simplemente no son dignas de imitar y hay cosas que sí. Por eso es que la iglesia nos propone la vida de los santos, porque son modelos a imitar. Es para eso, para que nosotros tengamos un modelo que podamos imitar para poder crecer en la vida cristiana y alcanzar la misma santidad que ya ellos tienen. Y si nosotros tenemos a nuestros padres como modelos, gracias Señor que lo tenemos, que fueron personas responsables. Pero si no ha sido así, hay que dejar. Padre Jacobo Lama,
nos ha traído una línea de pensamiento que busca que ese daño ancestral esté claro en nuestro corazón y nuestra mente. Exacto. Un último mensaje para nuestra gente, Padre. No, yo lo que realmente recomiendo y pues les invito a todos es que no dejen de orar por los difuntos. Esto es algo que nosotros tenemos que mantenerlo. Es parte de nuestra tradición, de nuestra fe católica, la oración por los difuntos. Hay gente que, por ejemplo, ya no ni siquiera ofrece las misas de los 9 días, que es lo que hace que celebran un solo día. Mientras más oremos por los difuntos, mejor. Porque además de que estamos garantizándole a ellos que si todavía no pueden contemplar a Dios, puedan contemplarlo lo antes posible, también nos estamos ganando intercesores que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida terrena hasta que podamos un día también reunirnos con ellos en la patria celestial. O sea que yo creo que es un ganar y ganar, pero no confundamos estas cosas de verdad con el tema de que si me afecta o no me afecta lo que pudo haber hecho un antepasado mío. Desde el punto de vista espiritual, el Señor es muy claro, la Escritura es muy clara, o sea que confiemos en Dios y sepamos que es un Dios misericordioso y justo y que a cada uno de nosotros pues nos tiene, vamos a decir, nuestro plato aparte, ¿no? Así es. Lo que realmente considera, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros podemos responderle con las obras de nuestra fe, que son las obras de la misericordia, las obras de piedad. Leas y releas Ezequiel 18, una y otra vez. Le voy a dar una herramienta. Nosotros que estamos siempre pensando, que mi papá, mi abuelo, mi tía, discernimiento. Pidamos discernimiento. También, eso es muy importante. Para que hagamos una evaluación cada día, cada semana, cada mes. Si ha conseguido su huella para Jacobo, gracias en verdad por estar con nosotros. Claro que sí. Mucho cariño. El milagro que permitió la conversión de Alec Guinness, actor de Star Wars, al catolicismo. Mientras las nuevas generaciones recordarán a Sir Alec Guinness como Obi-Wan, maestro de Luke Skywalker, en la Guerra de las Galaxias, son muchas las películas y reconocimientos que ganó antes de convertirse en el famoso Jedi. Pero, ¿cuál era su fuerza? Mientras las nuevas generaciones solo le recordarán como Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, son muchas las películas y reconocimientos que ganó Alec Guinness antes y después de convertirse en el famoso Jedi. Y otro dato que mucha gente no sabe es que a la edad de 42 se convirtió al catolicismo, debido en parte a un hecho que le marcó de por vida. Guinness nació en 1914 en Londres. Su infancia no fue fácil. Nunca conoció a su padre y se crió con una madre que apenas se preocupaba de él. Sus primeros años transcurrieron con ella y su padrastro, siendo su hogar las diferentes pensiones por las que pasaban. Desde pequeño repartía su tiempo entre el estudio y la asistencia a diversas representaciones teatrales. A los 16 años decide que quiere ser actor. Su consagración en la escena llega al incorporarse a la compañía Old Vic. Tras años de curtirse sobre el escenario, a mediados de los años 40 es cuando comienza a trabajar en el cine, sin dejar por ello su actividad teatral. Su primera película fue Cadenas rotas, en 1946, dirigida por David Lean, con el que comenzaría una estrecha colaboración profesional que se materializaría en diferentes películas como Oliver Twist, El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago. Aunque en sus inicios no era un actor popular debido a su discreto comportamiento, su prestigio se consolidó durante los años 60, década en la cual tuvo lugar su conversión. El actor estaba en Francia, trabajando en la película El Padre Brown, exactamente en 1954. En esta película, basada en el famoso sacerdote que resolvía crímenes, Guinness tenía el rol protagonista, y como tal, se vestía de sacerdote católico. Un día en el rodaje, mientras caminaba por la calle, un niño del lugar lo confundió con un verdadero sacerdote. Sobre esta experiencia escribió en sus memorias: todo empezó cuando rodamos la película sobre el Padre Brown, dirigida por mi buen amigo Robert Hammer. Estábamos en los exteriores de Borgoña. Hacia el anochecer me encontraba aburrido y sin saber qué hacer. Vestido con mi negra sotana, subí por el serpenteante y polvoriento camino hacia el pueblecito. No había caminado mucho cuando escuché unos pasos apresurados y una voz aguda que me llamaba: «Señor cura». Un chico de 7 u 8 años me tomó de la mano y la apretó fuertemente.
balanceándola mientras mantenía un parloteo incesante. De repente, con un «Buenas noches, padre» y una reverencia, desapareció por el agujero de un seto. Mientras seguía caminando, se me antojaba que una iglesia que podía inspirar tal confianza en un niño, haciendo de sus sacerdotes, incluso cuando eran unos desconocidos, tan sencillamente accesibles, no podía ser una institución tan intrigante y aterradora como solía ser descrita. A los pocos días de este incidente, su hijo Matthew, que tenía 11 años, enfermó de poliomielitis. El pronóstico era incierto, con posibilidades de que se quedara paralítico. Movido por un impulso interior, cada noche, al terminar el rodaje, Guinness comenzó a frecuentar una pequeña iglesia católica en su camino a casa. Pedía intensamente a Dios la curación de su hijo y prometió que no se impondría en su camino si el niño, que había sido matriculado en el colegio de los jesuitas, deseaba hacerse católico. Finalmente, Matthew se recuperó y un año más tarde se convirtió. Movido por la fe de su hijo, Alec Guinness comenzó a estudiar el catolicismo. Tuvo largas conversaciones con un sacerdote católico y finalmente decidió hacer un curso de retiro en una abadía trapense. Sin embargo, no fue hasta 1956, y animado por la actriz Grace Kelly, que era católica, cuando empezó a asistir los domingos a misa, incluso aunque le coincidieran con rodajes. De este proceso señaló poco después: no ha sido algo precipitado, ni tampoco un impulso emotivo. Ha sido una decisión que me ha costado la vida entera. Meses después, mientras rodaba en Sri Lanka El puente sobre el río Kwai, su esposa le llamó al set para comunicarle que también ella había tomado la decisión de convertirse. Y gracias a la conversión de su mujer, mientras estaba en Sri Lanka, dedicó su jornada de descanso para caminar hasta una ermita muy lejana y así poder rezar ante el Santísimo Sacramento. En esta película, su interpretación le supondría el Oscar en la categoría de Mejor Actor. A este premio le sucederían más nominaciones y grandes papeles en películas que ahora son grandes clásicos. Alec Guinness murió en el año 2000, a la edad de 86 años. En sus memorias escribió: «Si de algo debo lamentarme, es de no haber tomado antes la decisión de convertirme al catolicismo». Bienvenidos al segmento Escúchanos, Señor. En este espacio del programa vamos a conectarnos con el Creador, con el que todo lo puede. Quizá usted en este momento está viendo una nube negra enfrente suyo por alguna situación difícil que está viviendo. Yo le pido que active su fe, que es lo único que el Señor nos solicita para poder hacer milagros. Yo le pido que usted llame a los miembros de su familia también para que oremos juntos aquí, para poder interceder por todas las intenciones que usted tiene en su corazón, por ese enfermo que está en su hogar, postrado en la cama, o que quizá esté en un hospital, en una clínica, por la necesidad económica que hay en su casa, para que el Señor provea trabajo y recursos, por ese hijo que quizá está descarriado en el alcoholismo, en las drogas, en otras cosas que usted quizá ni sabe. Vamos a presentarle al Señor todo eso. Este programa es suyo, le pedimos que nos acompañe toda la semana. Somos una familia, estamos en todas las redes sociales. Usted sabe que muchos de nosotros tenemos un teléfono a la mano todo el día y por eso estamos en el canal de YouTube para que usted comparte este contenido que si ha sido de interés para usted y usted sabe que alguien tiene que escuchar este mensaje, entre al canal de YouTube y compártalo a esa persona o a esas personas. Estamos en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales. Síganos y acompáñenos toda la semana. En este momento le invitamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle con mucha fe al Señor, acompañados del Padre Jacobo Lam. Señor misericordioso, todopoderoso, Dios de justicia y de amor, te damos gracias porque nos permites reunirnos hoy, porque nos permites compartir con todas las personas que ven este programa tu palabra, tu mensaje de amor, de aliento, de fe, de esperanza. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, podemos estar cerca de ti, podemos recibir de ti.
Te pedimos, Señor, por todas las personas que presentan intenciones, peticiones particulares, por aquellas personas enfermas que sufren alguna dolencia, por aquellas personas que están pasando por situaciones económicas difíciles, por aquellas personas que están pasando por situaciones familiares difíciles, por cada una de las intenciones que llegan a nosotros a través de los diferentes medios por los cuales este programa interactúa con todo el pueblo de Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos a la luz del Evangelio, a la luz de la fe, que cada día podamos darnos cuenta de la verdad que eres tú, Jesús, y que toda doctrina extraña, toda cosa que quiera venir a cambiar eso que tú nos has enseñado, pues que se aleje de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos abras la vista y el entendimiento para ver claramente, para discernir los signos de los tiempos, para discernir cuando algo realmente no viene de ti. Y que tantas personas que pudieran creer que se están viendo afectadas por una u otra razón, que tenga que ver algo incluso con sus antepasados, que puedan sanar esa situación, Señor. Porque nosotros sabemos que tú a cada uno nos das en la justa medida. Sabemos, Señor, que tú nos tienes presente a cada uno, que a cada uno tú nos haces justicia, pero también misericordia. Y hoy queremos especialmente, Señor, orar por aquellas personas, aquellas almas que todavía no gozan de tu presencia, pero que están un tiempo purificando aquel pecado que tal vez no ha sido grave, pero que no le permite verte a ti. Estamos hablando de aquellas almas del purgatorio. Oramos por todos esos difuntos, que la fe de ellos solo tú la conociste, para que tú los admitas en tu reino. Te pedimos por cada uno de los que en este momento están contemplando, están viendo este programa. Te pedimos por cada una de las personas que también piden oración. Sabemos, Señor, que tú escuchas, sabemos, Señor, que tú concedes lo que más conviene a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos, Padre, por intercesión de tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Su verdad me da vida, su verdad. Su iglesia es mi familia, Sus valores mi lucero. que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.